Yo les invito ahora, hermano, a que vayamos al libro que todo el mundo tiene y que tiene su propio intérprete. El Espíritu Santo es el intérprete de este libro. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a reflexionar brevemente sobre este evento. Esta era una de las historias bíblicas que yo le hacía a Freddy Samuel cuando estaba chiquito. Así que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9, verso 1, y leemos para gloria de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Ya oramos al principio, así que agradecemos al Señor que su presencia esté en medio nuestro. Este pasaje presenta a un Saulo de Tarso, quien era ya un maestro de la ley, había estudiado bajo los pies del famoso Gamaliel, uno de los grandes rabinos de la época. Tenía lo que sería para ahora, para nosotros, un doctorado en teología. Y este hombre, Saulo, estaba muy convencido de lo que él hacía era lo correcto y lo que hacía lo hacía para glorificar al Señor. El verso 1, si se lo puede volver a poner, Samuel. El verso 1, que me parece que ustedes lo van a estar viendo en la pantalla, dice que Saulo, respirando aún, ¿qué cosa? Amenazas. Entonces, la actitud de Saulo es la actitud de una persona llena de violencia, llena de ira, y que está decidido a terminar con ese brote de herejía que había surgido, llamado El Camino, que son los seguidores de Jesús. Entonces, este Saulo, un hombre muy seguro, un joven en ascenso, cada vez tomaba mayor prestigio, cada vez era más reconocido en el círculo judío, se va al camino con la idea de extender el trabajo que ya había hecho en Jerusalén. En Jerusalén él había estado trabajando en tratar de apagar todas las llamas del evangelio. Donde quiera que había un culto, ahí se aparecía Saulo, para acabar el culto de mala manera. Cuando en un culto se decía el diablo, nadie hacía nada, pero cuando decían Saulo, a correr se ha dicho. O sea, infundía más terror que el mismo diablo, dicho en buena palabra. De modo que Saulo había extinguido los cultos que se estaban haciendo en Jerusalén, y como ya no le quedaba más tarea que hacer, dice que pidió cartas de parte de las autoridades judías para llegar también a Damasco
y extender el trabajo que había hecho en Jerusalén. Recuérdense que Saulo aparece por primera vez como el que está guardando las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces, este hombre es un enemigo del evangelio. Y este enemigo del evangelio, doctor de la ley, muy convencido de que está combatiendo una herejía con apoyo de las autoridades del momento, con el apoyo del Estado, va acompañado con una caballería que creo que si Saulo no era bueno, los que iban con él no eran angelitos. Todito esa gente eran personas terribles, porque ellos no van a darle ni consejo, ni cariño, ni caricia a los creyentes. Es macana, es golpe, es violencia, es tortura, es suprimir el evangelio a la fuerza. Y cuando él va por el camino, siendo las 12 del mediodía, Saulo le ocurrió algo que por su mente nunca le había pasado. Encontrarse de persona a persona, nada más y nada menos que con el jefe de la religión que él perseguía, a quien él consideraba que estaba muerto y que la resurrección que se decía era simple y llanamente un fraude. El fraude se le paró de frente, Jesús, y le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Y Jesús le respondió que él era Jesús. Así que en este momento, Saulo, dice la Biblia, que el resplandor de la gloria de Jesús hizo que Saulo cayera del caballo. La luz de Jesús es más intensa que el sol del mediodía. Y eso lo derrumba. Y Saulo pregunta: ¿estoy hablando de un ignorante, hermano? No. Le estoy hablando a uno de que hizo un bachillerato de esto que hacen los domingos, en 2 años. No. Le estoy hablando de un hombre que conocía las escrituras y es un doctor respetado de la ley. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús? Verso 5 dice que Jesús le dijo, él le pregunta a Jesús: ¿quién eres, Señor? Esa es la primera pregunta. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas es dar cosas contra el aguijón. En el verso 6, Saulo, que salió a matar creyente o a perseguirlo o a apagar el evangelio, dice el verso 6 que él, temblando de miedo, señores, el guapísimo Saulo está frente a Jesús temblando ¿de qué? De miedo. Hay una frase muy famosa en el equipo de las Águilas: ¿tiene miedo? Bueno, pues Saulo tenía miedo. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Resulta que el doctor en teología ahora no sabía qué hacer. Porque para Saulo este es un verdadero accidente. Es como cuando choca un carrito chiquito con un tren. Yo creo que ustedes lo han visto en películas y se han dado en la vida real, que algunas veces el carrito chiquito cruza y viene un tren rapidísimo y se lleva el carrito. Saulo es el carrito chiquito. Jesús, obviamente, es el tren. Saulo queda impactado. Todo lo que él sabía se le olvidó. O más bien, Pablo ahora dice: pero ¿y qué era lo que yo sabía? Porque lo que él sabía era que había que perseguir a los cristianos,
para poder honrar al Dios de sus padres y al Dios que él servía. Y ahora resulta que se encuentra con Jesús, que se suponía que estaba muerto, y que resulta que lo está viendo y lo está viendo vivo. Y esto le impactó físicamente, se cayó del caballo. Esto le impactó emocionalmente, de un hombre lleno de ira, ahora tenemos un hombre lleno de miedo. Esto le impactó intelectualmente, no tenía respuesta ni argumento para hablar con Jesús y tiene entonces que ponerse como un discípulo, como lo que es ahora un nuevo creyente, a pedirle a Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Amén, hermano. Aquí hay un impacto y el tema del estudio es un cambio de paradigma. El perseguidor de la iglesia ahora está a los pies de quien perseguía. Todo su mundo cambió. Para Saulo de Tarso, ese día, ese momento, cambió definitivamente su vida. Por eso él dice en otra parte que todo lo que él había adquirido antes de Cristo lo tenía como basura, porque no era ningún tipo de provecho ni de utilidad. Ahora Pablo tiene que comenzar a aprender. Él sabía ser un buen perseguidor, pero ahora le va a tocar aprender a ser un buen perseguido. Y si Pablo fue bueno como perseguidor, si usted lee todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que como perseguido tuvo un doctorado, porque lo persiguieron de toda forma y le hicieron de todo tipo de tortura, de violencia, de amenaza. Amén, hermano. Cuando chocamos con una realidad diferente a la que nosotros hemos estado acostumbrados, igual que Saulo de Tarso, nos tumbaron del caballo. Y yo tengo para decirle, hermano, que el COVID-19 nos ha tumbado del caballo. Estamos en el suelo y le estamos preguntando a Jesús, ¿qué tengo yo que hacer? La vida que nosotros vivíamos cambió y ahora necesitamos adaptarnos a un nuevo paradigma. Tenemos que revisar lo que creemos, cómo lo practicamos y qué tipo de relación vamos a tener con Dios y con los seres humanos. Entonces yo creo que ahora es el tiempo, igual que Saulo de Tarso, de volver a reflexionar porque hay un cambio de paradigma. Usted sabe la brega que dio construir ese templo. Usted sabe la lucha que se cogió para que ese templo en Tamboril pudiera estar levantado. Para que eso esté vacío ahora ahí, que no se puede usar. Mire, a mí me lo dicen cuando yo estaba en la construcción. Y no lo creo. Todavía, hermano, estamos remodelando el templo. No se ha terminado de remodelar, actualizándolo. Y es un nuevo paradigma, hermano. Ahora tenemos culto, aunque el templo lo tenemos, que gracias al Señor es propio, no nos lo está cobrando nadie. Pero ahora hay un nuevo paradigma. Ahora hay que pensar de nuevo. Los biógrafos del apóstol Pablo dicen que él duró alrededor de 14 años estudiando las escrituras en una área desértica. Pablo tuvo que volver a revisar todo lo que él había estudiado y eso es lo que hace que entonces Pablo se convierta en el autor más prolífero del Nuevo Testamento. Prácticamente más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos repensar todo lo que hemos creído. A mí me hubiese gustado, hermano, que con una oración
yo pudiera reprender al COVID-19 y que todos los problemas se hubiesen resuelto ahí. Mire, hermano, no una oración se han hecho millones de oraciones dentro de República Dominicana y fuera de República Dominicana. Y parece ser que la voluntad de Dios es que tengamos el COVID. Y yo estoy pensando, ¿y por qué Dios quiere las iglesias cerradas? Dios quiere las iglesias cerradas, porque sabía que con el asunto del COVID las iglesias iban a cerrar. Así que ahora hay que repensar nuestra manera de ser iglesia y hay que volver a pensar de qué manera vamos a predicar el evangelio sin que usted se arriesgue a ser infectado, ni usted llevarle la infección a otra persona. Igual que Saulo de Tarso, yo estoy en el suelo, ciego, y hay que llevarme de la mano hasta Damasco, donde hay un discípulo que me va a adoctrinar. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Con humildad, ir al Señor para que Él nos guíe, para que nosotros podamos adaptarnos a la nueva manera de vivir, que es lo que el COVID-19 ha traído. Ahora tenemos que adaptarnos a la nueva manera de adorar, a la nueva manera de congregarnos, a la nueva manera de aprender, a la nueva manera de predicarle a los amigos el evangelio, a la nueva manera. Y también, obviamente, muchas de nuestras interpretaciones de las escrituras necesitarán ser revisadas. Yo siempre cuento de cómo una crisis, de las peores crisis que he tenido en mi vida, cuando Samuel estaba pequeño, hizo que todas mis creencias cayeran por tierra. Y resultado de que yo creía que era un hijo ñoño de Jehová, un cristiano protegido, bendecido, cuidado, guardado. Cuando Dios permitió que yo mordiera el polvo de la derrota y de la humillación, entonces me fui a la Universidad Nacional Evangélica a estudiar una licenciatura en teología, porque mi teología estaba en entredicho. Es tiempo de volver a estudiar las Escrituras, a estudiarla con otra óptica. Es tiempo de volver a Dios, entendiendo que Dios no es un santo católico que le cambiamos de nombre y ahora le hemos puesto Dios y que está vivo. Dios es Dios. Antes de que el mundo fuese, Dios vio esta plaga. Antes de que el universo fuera creado, Dios le puso fecha de inicio y también fecha de vencimiento a esta plaga. Pero lo importante de todo esto es que después de salir de esta cuarentena, nosotros podamos, igual que Pablo, cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de perseguidor de Pablo fue cambiada por la mentalidad de un apóstol. Ojalá que de esta cuarentena nosotros podamos adquirir las enseñanzas bíblicas correctas, una relación viva, genuina y auténtica con Dios y una manera de servir a Dios de todo corazón. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar lo que tenemos que aprender, nos va a decir el camino que tenemos que seguir, e igual que el apóstol Pablo, nos va a encaminar por la misión que Dios quiere que nosotros cumplamos, porque Dios está esperando de la iglesia que nosotros prediquemos el evangelio aún en medio de la pandemia. No lo podemos hacer en una guagua llenándola de bocina como lo hemos hecho siempre. No lo podemos hacer en una campaña en medio de un parque o en la calle como lo hemos hecho siempre. Habrá que hacerlo de otra manera, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor.
Yo te invito, hermano, a que volvamos a los pies de Jesús e igual que Pablo le preguntemos a Jesús, Señor, en medio de esta pandemia, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? ¿Cómo tú quieres que yo sea iglesia? ¿Cómo tú quieres que yo te adores? ¿Cómo tú quieres que yo cumpla tu propósito en mí? Hay un cambio de paradigma. Las reglas de juego han cambiado, pero nosotros vamos a seguir adorando a Dios, nosotros vamos a seguir congregándonos y nosotros vamos a seguir predicando a Cristo, porque Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo el Salvador de nuestras almas. Los tiempos han cambiado. Jesucristo sigue siendo el mismo, pero las formas de hacer las cosas serán distintas. Tienes que poner tu corazón, tu disposición, para entender que hay un cambio de paradigma, hay un cambio, hay un nuevo modelo de vida a lo cual la iglesia tiene que adaptarse. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Me gustaría, Samuel, que tú pongas algo allá. Bueno, pues vamos a despedir en oración. No sé si tú vas a saludar a los hermanos que están conectados. Ok, déjame verlo entonces. Bien, vamos a saludar a nuestra hermana Carla, nuestro hermano José Manuel, nuestra hermana Miguelina Luna, Idelka, Elizabeth Paulino, Eva Ovalle, Judy, Yokaira, Bierka, Rosemary, Emilia, Francisca, Daisy, ¿quién más? Daniel Rodríguez, Dalina, Francisca, hay dos, Miladis Durán, Dios me la bendiga mucho, Vilmari, ya Rosemary la saludamos, Cheira Abreu, bienvenida, Francisca Pérez, las dos Francisca están conectadas, así que la bendecimos mucho en el nombre del Señor. Hermano, te invitamos a que esté presto al cambio de paradigma. Dile al Señor, he aquí yo estoy para hacer tu soberana voluntad. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, bondad y muchas misericordias. Te pedimos y te rogamos, oh Dios, que nos ayude a ser susceptible para oír tu voz que nos llama al cambio, que nos llama a un nuevo paradigma, que nos llama a hacer tu voluntad en medio de esta pandemia. Mi Dios, te pedimos que tu nombre sea glorificado sobre cada creyente. Tócalos, oh Dios, toca a su familia, tócalos a todos ellos, guárdalo y cuídalo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.